Así que comenzamos este mensaje que se llama Renunciando a la impiedad. Porque obra a favor nuestro, pero nos pide algo. Renuncian. Estoy pidiendo al Señor tal cosa y tal otra. Y sigo haciendo lo mismo. Y Él nos dice, renuncien. Ustedes saben que se habla mucho, teológicamente hablando, de el poder del Señor o la supremacía del Señor y la responsabilidad del hombre. Y muchas veces se le da toda la responsabilidad al Señor, y la tiene porque Él lo salvó. Pero el hermano, la persona, el cristiano, no piensa en la responsabilidad que tiene. Pide al Señor, pero no se da cuenta de todo lo que el Señor le pide. Es cuando seguimos haciendo macanas, seguimos haciendo tropezar al pueblo de Dios. Yo estoy pidiendo al Señor que cambie esto en mí. Y Él nos dice renunciar, renuncien. Esa parte de responsabilidad de la persona que debe renunciar. Renuncio, lo contrario es, o me salgo con la mía, o cumplo mi deseo. Pego el grito que quiero porque ese es mi temperamento, o renuncio a ese grito en el nombre de Jesús. Amén. Este es el foco y este es el centro del mensaje de hoy. Renunciando a la impiedad, lo contrario a la piedad. Ahora vamos a ver un poquito más. Para eso está la iglesia, para ayudarnos a que renunciemos. Bueno, para eso está la iglesia, nosotros, para ayudarnos, exhortaos los unos a los otros, para que renunciemos. ¿Por qué se creen que digo siempre, y van a escuchar a muchos pastores decir, hay que congregarse? Para esto también, para que aprendamos en comunión y en comunidad a renunciar a la impiedad. Al hermano que le cuesta la corrección, dice yo me voy. O me voy a servir allá porque estoy mejor. Ese mejor es simplemente porque no lo corrigen. Qué bueno que servir acá, porque nadie me dice nada, porque cuando se pone la corrección, la exhortación que nos manda Dios como iglesia, yo acá no sirvo más, o vengo cuando quiera, o vengo un poquito. Esto no es de Dios y esto no va a andar bien el hermano, por más que parezca que todo está bien, está todo mal, porque está mal espiritualmente. Nuestra lucha es espiritual. Renunciando a la impiedad, y vamos a estar recorriendo entonces Tito, colaborador de Pablo, mi amado y colaborador, ¿no? Lo llama en un momento, así como había dejado a Timoteo en Éfeso, a Tito lo dejó en Creta y le dio unas órdenes. Lo deja como pastor, como obispo, como anciano. Y para algunas cosas, ¿no? Fíjese, estamos en Tito, entonces capítulo 2, versículos del 11 al 15, pero si usted se va a Tito 1, vuelve hacia atrás, versículo 5, Tito 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en esta ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué tenía que hacer Tito? Corregir lo que estaba mal, nombrar pastores, y eso hizo Tito. No le anduvo diciendo a Pablo, pero yo, ¿por qué me mandas a Creta justo? ¿No? Como muchas veces pasa en la iglesia. Hermano, no hables más así. ¿Sí?
Él lo hizo. Porque entendemos que si alguien nos pide algo dentro de la comunidad, dentro de los hermanos, dentro de lo que es la iglesia, nosotros entendemos que eso viene porque Dios está obrando, no porque se le ocurre al hermano molestarme, o mandarme justo a Creta, o mandarme justo acá, al barrio de la Esperanza. Pastor, ¿por qué no vamos acá? No se trata de eso, se trata del propósito. Nosotros respetamos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios se cumple por medio de los hijos de Dios. Yo estoy esperando que Dios me hable. Bueno, Dios ya le habla, pero también habla por medio de hermanos. No me gusta mucho escuchar tanto. No me gusta que me digan, me den órdenes. No me gusta que me corrijan. Para eso hay que congregarse, para que ese corazón en comunión vaya siendo limado, pulido por el poder del Espíritu Santo. Y en comunión, obedeciendo, primero el congregarse. Vamos a leer entonces Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios, esto lo tomamos como los dos versículos protagonistas o claves centrales, ¿sí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en la deidad de Jesús, nuestro gran Dios. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15, esto habla, está hablando a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Ves que es bíblico exhortar y reprendernos? ¿Ven que es bíblico reprendernos y exhortarnos? Exhortar es pedir a un hermano mediante ruegos que cambie. ¿Para bien del pastor? ¿Para bien del otro hermano? No, para bien de él. Cuando nosotros podemos entender esto, empiezan a limarse las diferencias y los malos humores. Cuando yo comprendo en Cristo Jesús que a mí me exhortan para mi bien y que por algo un hermano me dice algo porque es guiado por el Espíritu y lo tomo como palabra del Señor por medio del hermano, entonces se van los enojos. Empieza a aparecer el agradecimiento. Al hermano es el respeto y el agradecimiento a Dios. Pero vamos a ponerlo en contexto. Pablo viene hablando de algo, de cosas, a partir del capítulo 2, de la enseñanza de la sana doctrina. Y habla de una conducta o de conductas. Fíjese, por ejemplo, Tito, capítulo 2, versículo 6. Exhorta a sí mismo, ¿a quién? A los jóvenes a que sean prudentes. Por ejemplo, acá da una conducta. Porque la sana doctrina es aquella que nos permite crecer espiritualmente y portarnos mejor. Esa es la sana doctrina. La que nos enseña, el que enseña sana doctrina, y la sana doctrina es la palabra de Dios. Es para que haya un mejor comportamiento porque evidencia y refleja una semejanza cada vez mayor a quién? A Cristo. Y el Señor, el Padre, quiere que nos parezcamos cada vez más a su Hijo. Fíjense, por ejemplo, el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, ¿qué dice? Que no sean respondones.
Somos respondones. Yo tampoco. Somos respondones. Pero bueno, cuando podemos decir somos respondones y desde acá no decir ustedes son respondones. Amén. Porque pasan. Somos respondones. Pero el Señor nos quiere hacer mejores. Estos esclavos, o sea, los esclavos estos, no es que el Señor, la palabra acá está diciendo muy bien la esclavitud, no. Está hablando que aún en los peores momentos, en esos lugares donde a lo mejor el esclavo, tenía que ser obediente, tenía que no solo ser cordial, sino agradar en todo. Acá Tito está viendo la posibilidad, o lo que tenía que hacer Tito, era decir esto a los siervos. Y Pablo dice, bueno, mire, que los siervos agraden en todo a sus amos. Yo sé que no les gusta estar así, pero deben agradarlo. Está viendo la posibilidad, entonces, en esos esclavos, que la palabra se valore y no se deshonre. Este esclavo es cristiano. Este esclavo cree en Cristo y mira cómo se porta. No, este esclavo cree en Cristo, es cristiano. ¡Wow! ¡Qué conducta! ¡Qué bueno! Y de esa manera ganamos, sin decir palabra, por nuestra conducta, a algunos para que crean. Sigue diciendo Pablo en versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Impresionante. Adornen. Acá adornense, en el original es una palabra que se refiere a todo lo que es la elaboración de joyería. Cuando nosotros nos portamos bien, adornamos la palabra de Dios con una joya. Y sin decir palabra, adornando la doctrina, dicen, wow, estos son cristianos. Mirá cómo se tratan entre ellos, mirá cómo se portan. Todo tiene un límite, todo tiene un respeto. También. Y la iglesia decide cuando ese límite se ha traspasado. Fíjese el versículo 5, estamos en Tito 2:5. Dice que las mujeres, un poquito antes en el 4, habla de las ancianas, y en el 4 dice que las ancianas, ¿no?, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y en el 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos, obedientes a su marido, ¿no? No hay mucho más que decir. Obediente al marido. Y después hay un ¿no? Para que la palabra no sea blasfemada. ¿Se acuerdan que yo siempre digo que la palabra del Señor no solo nos da la guía, sino que nos dice para y por qué? Nos dice para y por qué. Porque hacelo, porque esto y para esto. Nos da los fundamentos la palabra, no solo nos manda, sino que nos dice para esto, por esto. Entonces, ¿para qué la conducta piadosa, pastor? Para eliminar cualquier posibilidad de deshonra de las Escrituras.
que es la vida piadosa de un cristiano, para evitar o eliminar cualquier posibilidad de deshonra o de irrespeto a las Escrituras. Cuando nos portamos piadosamente en Cristo Jesús, con una relación íntima con Dios, yo evito la deshonra de la palabra de Dios. Fíjense esto, cuando nosotros lo podemos pensar así, podemos, creo yo, ¿no? Tendríamos que ser mucho más responsables de lo que digo al hermano, de lo que pienso, o de lo que lo habla un hermano de otro hermano, para que no se desacredite la palabra. Ya casi no es por nosotros, es por amor a Cristo, por amor a su palabra. Para que una persona se convenza de que Dios puede salvar del pecado, necesita ver a alguien que vive una vida santa. No perfecta, santa. Que cuando tropieza pide perdón y se arrepiente y cambia de nuevo su conducta y sigue caminando en obediencia. No perfecta, pero sí santa. Si los cristianos afirman creer en la palabra de Dios, pero no le obedecen, la palabra es deshonrada. Hermanos, no solo nuestra conducta se manifiesta entre otros. Yo tengo una conducta cuando estoy a solas. Yo hago cosas cuando estoy a solas. Ustedes hacen cosas o tienen pensamientos cuando están solos, no siempre están con alguien. O sea que ya la mirada del otro también en un momento pierde importancia. Pero a mí me está mirando el Señor. Cuando yo estoy a solas, mis pensamientos, mis conclusiones, las palabras corrompidas que no salen de mi boca, pero que están en mi corazón, Dios lo sabe. Adán se escondió. Seguimos igual. Está bien que nosotros tengamos el temor suficiente a Dios como para portarnos bien, para que la palabra no sea desacreditada, pero cuando estamos solos, no podemos escondernos. Dios sabe. Adán se escondió, se escondieron. No, el pecado nos hace como esconder y decir, bueno, esta persona no me ve a nadie, pero el Señor conoce mi corazón. Y Él quiere pulir mi corazón. Piedad, temor a Dios, obediencia, fe y misericordia. Principalmente cuando en el Nuevo Testamento hablamos de piedad, hablamos de estas cosas. Misericordia, fe, obediencia y temor a Dios. O sea que cuando nosotros no tememos a Dios, pues podemos hacer algo, cualquier cosa que el Señor nos mande a no hacer y nosotros la hacemos, nosotros no estamos temiendo a Dios, no estamos teniendo una vida piadosa. Vuelvo a repetir, no perfecta, piadosa. Ay, apenas note que tropecé, perdón a quien sea, o perdona a Dios, perdona a quien sea. Y mi conducta cambia, debe cambiar. Fíjese, versículo 8, estamos en Tito 2, versículo 8. Palabra sana y reprochable, de modo, o para qué, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El propósito de la vida piadosa es silenciar a los opositores del Evangelio. ¿Le ha pasado alguna vez que algún incrédulo le ha llamado la atención, por ejemplo en el trabajo, porque uno se pudo haber equivocado? A mí me ha pasado. Trato por todos los medios, por todo, para que no me pase. Porque es muy pesado para mí que un incrédulo me llame la atención. Pero pasa, porque nos equivocamos. Pero podemos ser mucho más cuidadosos para que eso no pase. Porque un hermano, alguien en Cristo, nos llama la atención de una manera y un incrédulo de otra. Y cuando el incrédulo nos llama la atención, justamente nos silenciamos a ese opositor al Evangelio. No lo silenciamos, le damos palabra. Lo que tenemos que hacer con ese opositor del Evangelio es llevarle la palabra también,
para que dejes de ser opositor al Evangelio. Para que no termine donde sabemos que va a terminar, porque es donde Cristo dice, cuando no creen en Él. Hasta ahora, entonces, fíjense, ustedes lo leen en Tito desde el capítulo 2. Pablo viene diciendo algunas cosas, hasta el 10, viene diciendo principalmente ¿para qué? Bueno, para que la doctrina no sea blasfemada, para que las escrituras no sean deshonradas, ¿cierto? Para esto tengan conductas piadosas. Pero después nos da el por qué nosotros podemos y debemos tener conducta piadosa, porque si no nos dejaría sin los recursos espirituales. Bueno, hagan esto, que ya es muy difícil, pero nos pide a nosotros que hagamos esto porque muera en nosotros el Espíritu Santo. Estamos capacitados por Cristo para poder y deber hacer. ¿Y dónde lo dice él? ¿Por qué? En el versículo 11 que tomamos como central, y lo vamos a leer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo, a ver, ¿por qué lo tienen que hacer? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en el 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué tenemos que tener vidas piadosas? ¿Y por qué debemos y podemos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La universalidad que da acá no es la universalidad de todos los hombres en cualquier circunstancia, de todos los hombres que creímos en Cristo Jesús. Y que solo creemos en Cristo Jesús, porque hubo un fruto que cuando creímos en Cristo Jesús y nuestra vida fue entregada a Cristo, no creímos más en otra cosa, ni nos atreveríamos a pedir a alguien más que no sea al Padre en el nombre de Jesús. Hubo fruto donde nos dimos cuenta que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Todos los hombres que creyeron, que creímos y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y dice, porque la gracia, favor gratuito y merecido de Dios, esto es gracia, es el favor inmerecido y gratuito de Dios hacia nosotros, junto con la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro caminar. Fíjense que acá está poniendo énfasis en la encarnación de Jesús, el verbo que se hizo carne, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Sí? ¿Para qué? Para salvación. Está hablando de la encarnación de Cristo. Vino como un bebé en ese pesebre, creció. Y está hablando de eso. Habla también del sacrificio para salvación. ¿Sí? Porque ¿qué dice? Para salvación a todos los hombres. Y en el versículo 13 habla de su segunda venida. Después vamos a ver un poquitito más esto, porque habla del pasado, presente y futuro. En unos renglones, en unos versículos, Pablo habla del pasado, del presente y del futuro. Y dice, miren, tienen que hacer esto, tienen que tener vida piadosa por estos motivos. Y habla del pasado, del presente y del futuro. El pasado porque Cristo vino para salvación. Y en el 13 porque tenemos la esperanza de su segunda venida. Esos son los motivos por los que tenemos que tener una vida piadosa, dice Pablo. Impresionante. Versículo 12. Enseñándonos que, y acá tomamos la palabra esta y yo me gustaría que la podamos atesorar en nuestros corazones. No por hoy solo. Para siempre. Como miembros del cuerpo de Cristo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Qué responsabilidad. Pastor, estoy rogando, estoy orando, estoy clamando por mi adicción y sigo consumiendo. Renuncie. Pastor,
pastor, sigo con sobrepeso y sigo comiendo y yo estoy pidiendo al Señor que cure ese deseo insaciable de comida, porque ya peso 200 kilos y es malo para mí. Renuncie a esos malos deseos, renuncie antes de agarrar ese plato, antes de apretar ese botón para la pornografía, antes de esa cocaína, tomarla ya lista para consumo, antes del vaso de alcohol, renuncie. Nunca lo había pensado así, de verdad. Yo pido y pido y pido. Renuncie por el poder de Cristo en usted. Ya no quiero satisfacer, ya no quiero salirme con la mía como dijimos al principio. Yo ya no quiero comer eso que está ahí, que me parece que si no como eso, hasta me voy a morir o me voy a sentir muy mal y triste, y yo quiero satisfacer mi deseo. Y la palabra dice renuncie. Tenemos que hacer un hábito de la renuncia, hermano. En consejería bíblica, cuando vienen los jóvenes, no entienden, cuesta mucho hacerles comprender por medio de la palabra que la vida cristiana es una vida de renuncia en el amor de Cristo, porque el que me ama guardará mis mandamientos. Renunciando a la impiedad, todo lo que es contrario al conocimiento, temor y amor de Dios. Todo esto debe ser resistido y renunciado. Pastor, me llena el enemigo la cabeza de pensamientos. No es bíblico. El enemigo le ofrece un sistema del mundo perverso para tentarlo, y junto con los malos deseos de su corazón, usted hace todo en su interior, piensa, concluye y toma el vaso. Por eso dice resistir. Al diablo vivirá de vosotros. No dice que el diablo le lleguen a su mente. No puede. Pero sí nos ofrece todo el sistema que nos llama a elegir y agarrar el vaso. Apretar el botón. Hacer lo que no debemos hacer. Está en Creta, cerca de Grecia. Ustedes saben que ahí es la cuna de la filosofía. El estoicismo, hay un movimiento que se llama estoicismo en el siglo III a.C., que surge justamente como esto. Y esto con esta idea, la idea de poder renunciar por sí solo. Ustedes saben que el estoicismo promueve el dominio propio. Hoy está también el estoicismo como movimiento filosófico. Lo que está diciendo Pablo es: ustedes sin Dios, sin la gracia de Cristo, ustedes no pueden tener un dominio propio real. Y hoy lo decimos acá. No hay una autodeterminación. Pastor, mañana, a partir de mañana voy a dejar de comer esto, voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar... Usted no va a poder por sí solo. Usted tiene que tener una relación con Cristo que le permita renunciar por el poder de Cristo. Se complica un poco cuando tenemos que ceder el placer que queremos, ¿no? Porque piden mal, porque piden para vuestros deleites, ¿recuerdan? Hablando de la oración. Si en la oración pedimos para nuestros deleites, ¿se imaginan cuando tenemos el deleite ahí? Y lo queremos cumplir porque nos da una satisfacción. Acá se trata de placer o renunciar al placer que no es bueno para mí. Tenemos una responsabilidad. El Evangelio no le pide a los hombres que han rechazado a Cristo que hagan algo mejor. El Evangelio, hermano, no pide a los que no tienen a Cristo que mejoren, porque no pueden.
sí les pide que se arrepientan. Comienzo del ministerio de Juan el Bautista, lo primero que dice Juan, arrepentidos. Lo primero que dice en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, que dice, arrepentidos. No les pide que mejoren, les pide que se arrepientan. Pero nosotros ya estamos arrepentidos y somos salvos, y nos pide que mejoremos. Yo me voy a ir a Génesis, anótelo, me voy a ir a Génesis 4:7. Le está hablando el Señor a Caín. Este versículo a mí me conmueve cada vez que lo leo. Versículo 4, Génesis 4:7. Le está hablando a Caín y le dice: si bien hiciereis, y le pregunta, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, te harás amo de él. ¿Qué le está diciendo? Si hicieras las cosas bien, podrías levantar la cabeza y mirar de frente. Y además, en vez del pecado dominarte a vos, vos dominarías al pecado. Pero a Caín no le interesaba a Dios. Por eso le dice: si hicieras las cosas bien, creerías en mí, y vos, por mi poder, podrías dominar el pecado. Sin embargo, el pecado te va a dominar a vos. Es impresionante, ¿no? Cuando podemos ver esta profundidad de la palabra, cuánta responsabilidad. ¿Estamos listos para esta responsabilidad, para renunciar? ¿Estamos listos para renunciar? Para renunciar necesitamos también acercarnos más a Cristo para poder tener una renuncia firme. Anote, por favor, Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Escuchamos? Deje. ¿Ve que dice deje? ¿Ve que lo le dice? Por mí ustedes, yo voy a hacer que dejen, porque yo los voy a llevar de los pelos para que ustedes no agarren ese pastelito. ¿No dice esto? Le dice que dejen el impío su camino. Acá referido también a creer en Dios. Y fíjense el versículo 6. Buscad a Jehová. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, búsquenlo. Pero después deje el impío su camino. Es impresionante. Busquen y después dejen. Hay una responsabilidad. Una parte integral de buscar al Señor es apartarse por completo del pecado. Y vamos a ir como un poco cerrando y dándole forma al cierre. Porque dice que en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, habla de la deidad de Cristo, ahí marcando Pablo como siempre esta verdad. Y fíjense que todavía la manifestación de lo que va a venir no está. Y sin embargo, dice Pablo, mire, ustedes utilícenlo para esperanza y para afirmarse en una vida piadosa. Ustedes tienen 3 fuentes para afirmarse en una vida piadosa. Ustedes saben que tienen la gracia de Dios y que Dios vino por gracia y les dio salvación a partir del sacrificio en la cruz. Y la otra fuente es la esperanza bienaventurada que va a venir. Cuando nosotros tenemos una vida piadosa, también estamos enfocados en la verdad, pero en el futuro, porque sabemos que eso va a pasar.
y estamos esperanzados en esa manifestación gloriosa de Cristo. Entonces yo ya no agarro el pastelito, no como de más, porque una de las esperanzas, porque una de las motivaciones mías, una de mis fundamentos es que yo tengo la esperanza de la segunda venida de Cristo, y en eso me afirmo y no hago lo que no debo. No solamente porque Cristo vino y me salvó, sino porque lo estoy esperando. Y decido no hacerlo por lo que estoy esperando, por esa gloria venidera. Esa felicidad futura. Por esa felicidad futura, para siempre, yo renuncio a la cocaína, a la pornografía, a la comida de más. A lo que digo, Señor, no puedo, yo pido y pido, renuncie. Renunciemos. Imagínense cada área de mi vida o de su vida, de nuestra vida. Estamos hablando no solo de comida, de todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo me relaciono con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos? ¿Cómo me relaciono con los hermanos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Cómo trato a mi hija? ¿Le pongo límites a mi hijo? ¿Cómo corresponde? ¿O me quiero hacer el amigo de mi hijo y ya no le pongo los límites? Renuncie, porque no es bueno. Bueno, imagínense todas, cada una en su corazón. Usted sabe las luchas que tiene, yo sé de mis luchas. Y cerramos con el versículo 14 de Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Acá un pueblo propio es en el original es un pueblo especial. ¿Por qué es especial? Porque Él lo eligió y porque Él dio su vida por Él. Nosotros somos un pueblo santo, especial y de buenas obras. Cuando nosotros renunciamos en el nombre de Jesús y por el poder de Cristo manifestado en nosotros para tener una vida piadosa, nosotros mostramos lo que Dios quiere que mostremos, hechos para buenas obras. Porque Él dice que es celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie que menosprecie. La única autoridad que tenemos, hermanos, cada uno de nosotros, es la palabra de Dios. El que cree que tenga otra autoridad, hable con Dios. Por eso Dios nos sostiene en autoridad. Cuando estamos con su palabra, en una relación con Él, íntima, constante, y hablamos por su palabra. Ya no decimos, ay, pero lo quiero hacer y lo voy a hacer, ya esto, lo otro. No, hablamos por su palabra. De buenas obras, ya no de ceremoniales, hermanos, ni de ritos. De buenas obras, no de ceremoniales ni de ritos como en todo el Nuevo Testamento está complicado con esto de los judaizantes. De buenas obras a partir de un corazón transformado primeramente. Por obras, no es por obras, pero si un corazón cambiado, un corazón en Cristo Jesús, es un corazón que hace buenas obras. No para la salvación, muchos somos salvos. No armemos ceremonias. Cuando nosotros solamente venimos los domingos, escuchamos y decimos, bueno, tengo que ir, es una ceremonia. Se puede transformar en una ceremonia, por supuesto que hay que venir, escuchar la palabra, estar con los hermanos, pero ¿con qué espíritu? ¿Con qué actitud? No, tengo que ir, voy, escucho y después me voy. Ahora todo lo que escuché salió por acá. Y después cuando salgo termino hablando con un hermano, lo que sea, y ahí que digo, ¿qué pasó ahí? No hagamos un ceremonial, ya no hay ceremoniales, ya no hay ritos. Hay un compromiso y hay un corazón transformado
Padre Santo, gracias por esta palabra que has traído. Señor, nos has traído una palabra hoy de tu colaborador Tito, como dice, Señor, las Escrituras. Gracias porque tú nos has encaminado hacia una responsabilidad, a un compromiso, aún más profundo. Ahora entendimos algo más. Queremos renunciar en el poder de Cristo. Sabemos que solo no podemos, Padre, pero queremos tomar la responsabilidad de ser mejores para que sepan que somos pueblo santo, sepan que somos tus discípulos, sepan que hacemos lo que te agrada, Señor, y lo que no te agrada ya no lo hacemos porque no te agrada. Dejamos todo en tus manos. Yo te pido una bendición grande para cada hermano, para cada corazón acá presente, Señor. Dispon nuestros corazones para la renuncia. Queremos disponer de nuestra voluntad para la renuncia. Ponemos nuestra voluntad hoy a tu servicio para la renuncia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Bendiciones.